Marco, muy bienvenido. Por aquí no te hemos saludado. Vamos a continuar. Estamos dejándonos guiar, sumergiéndonos en las palabras, en el sentimiento. Srila Siddhar Maharaj, Bhakti Raksak. Raksak es guardián. Bhakti es el Bhakti, el guardián de la devoción. Es el título que le otorgaron a este maestro, Srila Siddhar Maharaj. Para eso vamos a invocar una buena actitud personal con el mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Entonces el Bhakti nos habla de una transformación interna que va ocurriendo gracias a nuestra escucha. Es el primer proceso de los 9 procesos del Bhakti, que cada uno puede otorgar todo lo de los demás. No son uno después del otro, pero se presentan, sí en un orden, se enuncian en un orden, pero son independientes. Primero es Sravana, que es escuchar, escuchar de la fuente correcta y con buena actitud. Texto del Bhagavatam, en los primeros capítulos, en el primer canto, es muy enfático la actitud que se espera de los oyentes para que pueda escucharse, para que pueda tener un buen impacto, ¿sí? Que ciertas cosas necesitan ser preparadas, el terreno necesita ser abonado, si no, la semilla es muy buena, pero no llega. Entonces se entrena, nos estamos entrenando, la cualidad de escuchar es maravillosa, eh, porque como escuchamos tantas cosas, estamos tantos sonidos, entonces nos descuidamos a veces y no le ponemos la suficiente atención. Entonces la escucha, el deseo de que nos transforme, nos pide eso, nos pide constancia, nos pide atención. Eso mismo es con el Mahamantra, esa es la fórmula del Mahamantra. Dice, continuo, ojalá ininterrumpido en actitud y en acciones, entregarnos al sonido divino, al sentimiento profundo. El sonido está manifestando un sentimiento interno de querer despertar amor, de dejarse despertar por el amor, de conexión con lo supremo, atravesando como hablamos la clase pasada, el bhukti y el mukti, esta atracción material, este lugar material, y atravesarlo significa no pelear con ello, atravesarlo es entenderlo, ya lo estamos atravesando, lo que es temporal, atravesarlo bien. Y saber que el mukti es muy bello, la liberación, pero muchas veces es solamente el otro lado del bhukti, es decir, cuando nos cansamos de algo, dice, ya no quiero más conceptos, no quiero más ideas, no quiero más idea del yo, quiero eliminar todo esto. Y sí, es parte del proceso, el yo material, es una ilusión, es el ego falso, pero el bhakti nos guarda un secreto muy bello, es que después de ese yo material existe el yo verdadero, la función. Compartimos esta semana una frase de Prabhupada, el hermano espiritual de quien leemos hoy, donde está hablando de nuestra posición constitucional, de nuestra predisposición, a nuestra capacidad de desarrollar una función que es muy bella, es la función del servicio. ¿Cuándo? Ya, ahora. ¿Cómo? Como podamos, no es después. No somos sirvientes eternos, somos sirvientes desde ya. Claro, estamos siendo entrenados para entender bien en qué consiste una y otra vez, quitando las malezas de lo que parece, no es. A la vez que le cogemos un gusto y todo esto se da es porque nos estamos purificando, estamos entendiéndolo más. Entonces hay que ser constantes en eso. Ustedes saben, la semilla muy bella, pero si no se le quita constantemente la maleza, entonces se muere, se opaca, no le llega más el sol. Claro, en algún momento el árbol es muy grande, muy firme, eso está dentro de las etapas, de los procesos y no las etapas, cuando la semilla del Bhakti
ya empieza a sacar sus ramas y sus flores, está por allá, el proceso de nista, que es la estabilidad. Mientras tanto, aquí con mucha paciencia, entonces vamos ilustrándonos, y hoy tenemos un tema bien interesante, más allá del cristianismo. Es un tema, yo creo que nos va a tocar tomar varias sesiones, porque veo que aquí hay bastante y sé que me parece un tema muy interesante. De hecho, hay un tema, un texto, se llama Vaishnavismo y Cristianismo, un libro. Lo estudiaremos, yo tengo ahí muy pendiente. Paralelo a esto, que es el curso propiamente dicho. Este no es el curso, estas son lecturas, reflexiones que hacemos libres. El otro es el curso, donde ya dedicamos más compromiso, los cursos del Bhakti, famoso despertar espiritual, después la etapa de la iniciación, todo eso tiene un desarrollo muy bello. Entonces vamos a leer, muchachos, gracias por venir, en realidad muy feliz aquí. En la siguiente conversación, Srila Siddhar Maharaj compara las creencias teístas con algunos estudiantes cristianos de Norteamérica. Hay que saber que los maestros, este maestro en particular, nunca salió de la India, entonces hay que tener una observación importante, y es que ellos entendían de cristianismo y de ciertas ideas según les contaban sus estudiantes, sus interlocutores, ¿sí? Entonces, quizás le presentaban cierto cristianismo. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Porque vamos, conforme estudiamos, siempre se repite mucho la infalibilidad del gurú, de cierta manera. Ustedes saben, hemos dibujado muy importante la figura del maestro. Y a veces se piensa, ¿no? El maestro, entonces, como es infalible, entonces no se equivoca en nada. Y es muy bello, eso se estudia un montón. Hay dos tipos de seguidores o estudiantes. Uno que dice, si el maestro dice algo contrario a lo que dice el diccionario, hay que cambiar el diccionario. Y otros dicen, si el maestro dice algo contrario a lo que dice el diccionario, el maestro está equivocado y no tiene nada de malo en que se equivoque. Entonces son dos tipos, son muy peligrosos. El discípulo que piensa que hay que cambiar el diccionario. Bueno, cuando el maestro se equivoca, piensa que los errores del maestro todos son válidos y justificados. Es pelote total. El otro simplemente entiende es que la infalibilidad del gurú, entonces, ¿qué es? Es la posibilidad de conectarme con lo supremo en ese campo, ¿sí? Cuando está enseñando, cuando está compartiendo su realización, ese punto es infalible, esa es su relación, eso es muy valioso. El resto de cosas se pueden estudiar desde lo relativo, pero algunos, por, digamos, por miedo, por sentirse muy fieles a los maestros, piensan, no, cualquier error del maestro es volverlo relativo y me voy a pensar que el maestro es una persona ordinaria. Porque hay muchas citas y hay muchas presentaciones del maestro en ese lugar, pero hay que entender que ese lugar significa que es maestro en su facultad de transmitir, ¿cierto? Esa conexión. En todo lo otro se puede equivocar, ¿sí? En la ortografía, en la dicción, en las opiniones sobre diferentes temas que no conoce bien. Tiene un contexto cultural también con los condicionamientos, y uno actúa y vive, ¿sí? Entonces ese es el punto. Ahora, eso lo estudiaremos más, es un tema muy interesante, todo el guru tato. Lo importante, entonces, es esa salvedad, para que de una vez sepamos, el guru, vamos a ir construyendo esa relación, que no es otra cosa que la capacidad de animar en mí mismo las búsquedas. Es un tema muy bello, de hecho es uno de las grandes lecciones, no se entiende a la primera, sino, ya me aclararon, no, eso como que se va entendiendo poco a poco. Pero ese punto es muy interesante, y ahorita que vamos a leer, quizás aquí las opiniones van a ser dependiendo del cristianismo, y nosotros tenemos un contexto y tenemos la libertad y la capacidad de ir entendiendo esto, sin quitarle al maestro lo que es nuestro gran bien queriente, salvador y todo lo lindo que tienen los maestros. Dice el cristiano, ¿puede usted explicar el punto de vista Vaishnava acerca del cristianismo? Srila Siddhar Maharaj dice, el cristianismo es Vaishnavismo incompleto. Una frase muy famosa de Srila Siddhar Maharaj. El cristianismo es Vaishnavismo incompleto, no acabado.
pero es la base del teísmo devocional. Es muy lindo. El Vaishnava viene de seguidor de Vishnu como el controlador y como aquel que me permite acceder a una relación amorosa. Eso es Vaishnava, Vaishnavismo. Es un término técnico, digamos, de los practicantes de yoga, la línea de Bhakti Yoga, la línea del Vaishnavismo específicamente. Nosotros encontramos allí el principio morir para vivir. En el cristianismo se encuentra este principio que le gusta mucho a Silas y Maharaj, morir para vivir. En una cierta extensión, al menos físicamente. Los cristianos dicen que el ideal mostrado por Jesús es el autosacrificio. En nuestra consideración, sin embargo, ese no es un teísmo acabado, sino solo la base. Este es un concepto impreciso y nebuloso acerca de Dios. Nosotros somos para Él. Entonces dice, ahí está la base, en eso se coincide, ese es el punto que de entrada, dice, pero no hay muchos detalles específicos, ¿cierto? Entonces todavía está inacabado, es impreciso, es nebuloso todavía, somos de Él. Pero entonces dice, nosotros somos para Él, pero ¿cuánto? ¿Y en qué forma? ¿Y con qué actitud? ¿Estamos? Todas estas cosas no están explicadas y son poco claras en el cristianismo. Todas las cosas son confusas y como vistas desde lejos. Estas no toman una forma apropiada. El velo no es removido por completo para poder así enfrentarnos cara a cara con el objeto de nuestro servicio. El concepto del servicio a Dios está allí y también un fuerte ímpetu para alcanzarlo. Así que la base es buena, pero la estructura sobre la base es poco clara, vaga e imperfecta. Entonces, ese es un cristianismo, digamos que es el cristianismo más general, ¿sí? En realidad nosotros, a menos que seamos unos muy buenos investigadores o que tengamos la fortuna de haber encontrado unas buenas guías, en general el cristianismo tiene como a la gran masa esa explicación, Jesús, Dios, entrégate, pero no es muy específico, le faltan los detalles, ¿cierto? Hay unas metáforas que también se hablan al respecto, ya alguna vez las comentamos. Uno se encuentra con una persona que está muy feliz porque va para donde su ser amado y le lleva unas flores. Y uno lo puede ver y va muy, con mucho ímpetu, muy feliz, y se le ve eso, y entiende que esas flores son para el ser amado. Pero uno le pregunta, ¿a dónde vas? A ver a mi ser amado. Y esas flores voy a llevárselas y se le siente su devoción, su amor. Y después le pregunta, ¿y dónde vive? Y el otro responde, no sé. ¿Y cómo se llama? ¿Y qué hace? No sé. Entonces, pero este no sabe dónde ser amado, o sea, dónde está la novia, el novio no entiende. Básicamente ese es el elemento. Ahora, tenemos que entender que todas estas también son ciertas etiquetas en general. Entonces, nosotros podemos generalizar, es muy bueno para entender las cosas, pero también es delicado. Entonces, dentro de la corriente cristiana, ni siquiera quizás atendiendo a todo lo que después llaman cristiano, pero existen también procesos de devoción. Ahora, ¿qué se les reveló? Por ejemplo, tú puedes pensar a Sor Juana Inés de la Cruz en sus sentimientos internos cuando está orando, qué visiones internas, qué dulzura le llegaron, no tenemos ni idea. Hizo unos poemas muy, muy bellos, entonces no se puede decir que falta bhakti ahí, que sea carente sustancialmente. Pero como hablamos de una institución y generalizamos, entonces aquí es donde nos sirve mucho tener esto claro. ¿Entiende el punto? Entonces, muy, muy importante, muy reconciliador. Hay otra frase de Bhaktivinoda Thakur, otro maestro que también mencionamos, que él dice, toda religión será verdadera o falsa, más verdadera o más falsa, en proporción a la cantidad de vaisnavismo que tenga en ella. Claro, entendiendo Vaisnavismo, no como otra institución que entonces podríamos pensar está en este convirtiendo, sino como el sentimiento interno. Entonces eso es lo que hay que rescatar. Los medios pueden ser muy diversos. Tú estás muy lejos, quieres orar y hay una capilla, tú puedes ir a la capilla a orar, no dicen, no, esto es de una institución distinta, no sé qué, no, nada que ver, ¿no? Entonces,
Eso es lo de menos. Ahora, ya cuando hablamos del Bhakti específicamente, empiezan a darnos características y elementos de amor y ayuda, entonces uno va entendiendo y va poniendo cada sentimiento en su lugar, sin pelear con nadie, sin pelear con uno mismo, orando, ilustrándose, y todo se va volviendo muy, muy bello, y también con sus etapas, ¿sí? Con las etapas donde se le va aclarando. O sea, como dialogar con alguien, ¿no? Como es de feo encasillar a alguien, esta persona ya es así. Ay, pero las personas tienen matices y todo esto es una relación con una persona, con Dios, estamos yendo a un dominio. Entonces, es muy bueno ser paciente y buen indagador y armonioso, sí tener las cosas claras, pero no armar una cruzada de somos los verdaderos porque sentimos así, eso es muy, muy tonto, ¿no? Muy tonto. Claro, la gente siempre está preguntando, y, ay, entonces ustedes son tan, ¿y qué opinan de esto? Justamente este punto. Entonces, las respuestas también están, y es muy lindo entonces ya entrar a analizar, ¿cierto? ¿Qué es lo que le falta al cristianismo desde cierto punto de vista? Dice, si las llamaras, le falta ser más específico. La base está, la entrega está, la devoción está, un poquito más específico. Dice el cristiano, a los cristianos nos gustan las ideas de rendición, servicio y de dar todo a Dios. Si la ciudad más grande dice, sí, esto es común, pero ¿rendirse a quién? El cristiano dice, los cristianos decimos que Jesús es el único camino. Si la ciudad más dice, sí, y su camino es morir para vivir. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el verdadero logro? Que habría que hacer otro paréntesis interesante. Si en estos días ahí hay una cuenta de Twitter y yo les puse ahí de Jesús, que es el único Jesús, Jesús, Jesús. Al final les pregunté, no me contestaron más, porque evidentemente hay una contradicción. Bueno, no era peleando ni nada, solamente preguntaba. Es que cuando dice Jesús es el camino, ¿cómo es que dice? Yo soy el camino, la luz y la vida, algo así, si no es por mí no se llega al Padre. Pero ¿qué está diciendo él? ¿A qué camino está señalando? Aquí está llamando, dice, sí, el camino es morir para vivir, la entrega, sí, eso es. Ahora que yo como único persona, mi nombre, no, hay que saber entender qué representa. Esto es muy interesante, ¿sí? Cuando tú dices, yo soy seguidor de Jesús, no, es seguidor de Jesús, ¿eso qué es? Ah, la autoentrega, entonces eres un seguidor de la autoentrega. Entonces no puedes decir que si alguien por cosas fortuitas de la vida, hasta por gustos estéticos, pueden ser, imagínense. Está en el camino de la autoentrega, pero no dice la palabra Jesús. Entonces está mal, entonces no eres un seguidor de Jesús, sino de la etiqueta de Jesús. ¿Estamos? Usted tráigame arroz del supermercado, entonces te dice tráigame Roa, a veces pasa así, que pone el genérico como el nombre de las cosas, ¿no? Hay gente que a la crema dental le dice colgate, tráigame el colgate, ¿no? Está refiriendo a la crema dental. Alguien piensa que solo arroz es arroz Roa, entonces se muere de hambre si en algún momento no está esa marca específica en su supermercado. Entonces, ¿qué es esto? Esto es arroz, esto es autorrendición, esto es entrega. No, pero si no viene etiquetado de esta manera no me sirve. Una locura. Pero eso fue un paréntesis porque aquí no, eso está indicando sí la autoentrega, pero ¿hacia qué? Está pidiendo más profundidad, ser más específico. Sigue diciendo, pero ¿para qué? ¿Cuál es nuestro verdadero logro? ¿Cuál es nuestra ocupación verdadera en el servicio del Señor? Nosotros debemos someternos no solo por agradecimiento a la autoridad más elevada, sino que debemos tener una conexión directa con Él y estar ocupados 100% en su servicio. Estar avanzando simplemente por nuestra propia manera y orando, oh Dios, danos nuestro pan, yendo a la iglesia una vez a la semana, no es suficiente. Yo diría que sí es suficiente. Estamos muy liberales aquí contradiciendo a los maestros, grave, didácticamente, pero sí es suficiente para una persona que esté en ese momento, en esa necesidad. ¿Sí? Hay que entenderlo así. Y si lo hemos hablado, ¿no? Los maestros, como están hablando a un público y están volviéndose exigentes, entonces ellos son mucho más sí, cortantes, directos, empujando mucho, pero
Y nosotros nos tenemos que dejar empujar, pero sabiendo que no a partir del desprecio del otro. Eso no es suficiente, dicen los maestros de Bhakti. La ocupación durante las 24 horas del día es posible en el teísmo acabado. Qué bello. Entonces, utilice la palabra teísmo para englobar, ¿no? Todos estamos hablando del teísmo. Entonces, hablemos del teísmo. ¿Qué aporta cada una de las corrientes o las enseñanzas? Sin etiquetar, insisto. Eso no es teísmo acabado. Dice, Dios puede ocuparnos 24 horas al día y nosotros debemos lograr esa posición. Buenísimo, buenísimo. Está ya, ese es el horizonte. Se llama Saranagati, rendición completa. Es un elemento que vamos a ir alimentando en el Bhakti. La ocupación plena con él. Todas las demás cosas están subordinadas a esa posición. Entonces, hay un empleo, mejor dicho, te puedes ir a vivir a esta idea, ¿cierto? Una inmersión en la idea de Dios. No tiene que ser solo de fines de semana. Y empieza otro pedacito que dice, Adán y Eva forzados a trabajar. El cristiano dice, hay algunas tradiciones cristianas que son muy similares a la conciencia de Cristo. Silas y Maharaj dice, ellas son muy parecidas en su base. Nosotros concordamos en que debemos sacrificar todas las cosas para Dios. Pero ¿quién es Él? ¿Quién soy yo? ¿Y cuál es nuestra relación? 3 preguntas clásicas, hemos hablado también en su momento. Hay 3 cosas por saber y por conocer. Cuando dices, ¿qué es salir de la ignorancia? Y a veces piensan, nunca vamos a salir de la ignorancia porque hay tantas cosas por aprender y esa actitud es muy bella. Pero es que no nos estamos refiriendo a tener claridad, salir de una cierta ignorancia, digamos, y resumir el saber o entender el eje de todo. Y el eje de toda pregunta, el eje de todo conocimiento esencial es saber quién eres, quién es Dios y cuál es tu relación con Él. Muy, muy clásico. Así funcionamos. Nuestro propósito de estudio es ese. Dice, el cristianismo solo nos proporciona una vaga idea. En la concepción cristiana, cuando Adán y Eva se rindieron, ellos no tenían ninguna clase de problemas en su vida. Pero cuando probaron la fruta del árbol del conocimiento, hicieron cálculos egoístas, cayeron y fueron forzados a vivir una vida de trabajo. Esta es una de las múltiples interpretaciones de Adán y Eva, sí que lo han conversado de una manera, de la otra, que vamos a sumarnos a las Silas y hermanas, que es muy bella. Ellas dicen, ellos ya estaban plenos, pero se pusieron a hacer sus propios cálculos. Les tocó entonces una vida de trabajo. Solo una idea general de nuestra relación con Dios se da aquí, pero cuando tenemos que definir en detalle las características de Dios y en qué relación acercarnos a Él, el cristianismo nos ha dado solo una vaga idea. Una vez, algunos sacerdotes cristianos le dijeron a nuestro Guru Maharaj, el Guru Maharaj de él es Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, le dijeron a nuestro Guru Maharaj que Madhurya Rasa, la relación conyugal con Dios, los rases específicos, se encuentra también dentro del cristianismo. Dijeron, miren, el cristianismo también se enseña que hay una relación conyugal con Dios, una forma de acercarse a Él con ese sentimiento de verlo como el esposo. En la Edad Media existía entre los cristianos la costumbre de considerar a Cristo como un novio y se da una parábola donde el Señor Jesucristo es considerado como un novio. Por lo tanto, ellos decían que Madhurya Rasa, la relación conyugal, se encuentra también en el cristianismo. Prabhupada les dijo, eso es con su hijo, con su devoto, no con Dios. Hijo significa guru, el Salvador. Hay un momento de estas discusiones, están diciendo, quizás no hay tanta claridad, hablando desde Jesús, pero no de Dios, ¿sí? Es como novio con el guru. Su concepto de Dios es la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu. El Espíritu es considerado quizás como la posición más elevada. Si esto es así, entonces el cristianismo culmina en Brahma Vada Nirvisesa. Dice, ¿me entiende? Entonces, si el espíritu sin forma, sin características, se expone como lo superior, si es así, entonces eso sería
Brahmavada Nirvisesa, es decir, Dios no tiene forma. La teoría del Brahman, sin forma. Nir es sin, Nirvisesa es, Vishesa es su forma, sus características, es sin características. Entonces, eso podría ser un cristianismo llevado al impersonalismo. Dice cristiano, sí, pienso que usted explicó antes que Brahman significa el aspecto impersonal de la existencia de Dios. Eso dice el estudiante. Si las hermanas dice, Dios el Padre significa Dios el Creador. Dios el Hijo es el Guru. Y Dios como espíritu quizás mantiene la posición suprema en el cristianismo, por encima del concepto Padre y por encima del concepto Hijo. Si ese es el caso, aquí sí las hermanas dice, algunos cristianos lo pueden considerar así, otros no. Si ese es el caso, entonces su comprensión llega hasta el Brahman impersonal. Una vez me dijeron que una dama en Alemania tenía que mostrar la figura de Dios, de modo que en una posición elevada, en un balcón, pusieron una figura del tamaño natural con una barba gris, dominando desde allí. Las clásicas ideas de Dios. Dios el Padre fue mostrado así. Esa era la idea, la paternidad de Dios, un viejo de barba gris como Dios. Pero a partir de la consideración de raza y Ananda, el éxtasis, Dios debe ser el centro de todas las diferentes relaciones, incluyendo la del hijo y la del esposo. Entonces, puede basarse en un Dios Padre, pero dice no, completo, cuando es completo, Dios manifiesta todas las, también como hijo y como esposo. Concebir a Dios como nuestro Padre es una comprensión incompleta, porque los padres son también servidores. Él debe estar en el centro, no en algún extremo de la totalidad. Uno dice, Dios es el Padre, pero el papá también está sirviendo algo, entonces ya no está en el centro, está en pos de ese centro. Él no está solamente vigilando la totalidad. El concepto de Krishna, también es una de las frases bonitas, maravillosas, decir la Sri Maharaj, el concepto Krishna, es decir, ¿qué significa Krishna? Lo que hablamos ahora, ¿qué significa Jesús? ¿Qué significa seguir a Jesús? No el nombre también, el nombre de Krishna también, pero el concepto hay que tenerlo claro. Que si no, hay gente que llama Krishna, por ejemplo, y dice, ah, usted es seguidor de Krishna, entonces usted es seguidor de esa persona, ¿no? La publicidad, ¿cómo digamos? Le pusieron Krishna porque el papá cogió una biblioteca, un libro de Oriente, decía Krishna, y dijo, ¿qué nombre tan lindo? Y se lo puso a la hija. Bueno, no tiene idea de nada. Entonces sí, hay un poder ahí, el nombre siempre es poderoso, pero si no se acompaña del concepto, se puede quedar todavía sin la suficiente profundidad. Entonces dice, el concepto de Krishna es que Dios es el centro. De todas las aproximaciones a Dios, la aproximación suprema es la relación amorosa. Entonces ahí está. ¿Qué significa eso? Significa que Dios es el centro, lo supremo no está a un lado, no es el que me ayuda a mí, que soy el verdadero centro. Eso lo hemos hablado también, eso es materialismo. Dios, sírveme a mí, que yo tengo este deseo. Si me sirves, está todo bien. Si no me lo cumples, está todo mal. Nada que ver. No, Dios es el centro. Eso no es tan fácil como decirlo, pero ese es el concepto. Y es el centro en el que nos relacionamos. Entonces ahora vamos, no con miedo, no con temor, no con reverencia, también en ciertas etapas, pero con amor. Ese es el concepto de Cristo. La intensidad de esa relación debe ser considerada y Dios debe estar al centro de todas las relaciones amorosas. Anandam Brahmano Vidvan. Ananda es el fundamento más hermoso jamás descubierto y la representación plena del Ananda más elevado debería ser considerada como la cima del absoluto, la cual puede atraer a todos, no por el poder ni por la fuerza, sino por el encanto. Belleza. Estas frasecitas son así como muy bellas, muy devastadoras, de hecho. Algunos maestros estudian así las Sri Maharaj, les cuesta mucho avanzar porque cada frase es muy cargada de mucha poesía, de muchos conceptos. Esta es la característica de este autor. Entonces, Ananda, la relación de éxtasis llevada al máximo nivel, esa debe ser la relación con Dios, y no
Nos está conquistando no por la fuerza, no por la imposición, lo hemos hablado, sino por el encanto. El centro de toda atracción es Krishna. Su atractivo es la belleza y el encanto y el amor, y no la coerción o la fuerza. Ese es el concepto Krishna de Dios. Entonces, de capital importancia esto. Y muy, muy famoso, en verdad, si las llamadas cuando dice el concepto de Krishna, ¿cierto? Entonces, la máxima persona al centro, la cual nos relacionamos con amor, y el amor cada vez más intenso, y que no utiliza la fuerza o la coerción, ¿cierto?, para conquistarnos, sino el encanto. Cosa maravillosa. Claro, otros aspectos de Dios sí utilizan la fuerza y la coerción. Sí existe eso, sí existe el karma, el castigo, ¿sí? Y nosotros podemos desde ahí ablandarnos, ¿sí?, educarnos, pero ¿para qué? Para poder amar, ¿no? No para decir, ya bueno, te voy a amar para que no me castigues más. Solo por eso puede ser parte del proceso, pero es incompleto. No, te voy a amar porque me conquistaste, porque eres el máximo encanto. Esto es muy, muy bello. Si uno lo pone en su vida, se da cuenta del proceso muy, muy maravilloso. El concepto Krishna de Dios. Dice aquí, los cristianos, ahora habla el cristiano, los cristianos tememos ir más allá de Jesús, debido a que Jesús nos ha advertido acerca de los engañadores. Jejeje. Clásico, ¿no? Un clásico, muy verdadero, muy cierto, ¿sí? No es mala la intención de Jesús al decir hay mucho engañador. Entonces uno dice, no, entonces cualquier cosa que no sea Jesús, así como la conocí, es un engañador. Es una prevención muy bonita que la podemos tener o la podemos ver en otras personas. Dicen, si no es Jesús, entonces está todo mal, es horrible. Claro, y digamos si eso tiene su parte saludable, cuando es conversable, cuando es entendible, cuando es demostrable, pero tiene su parte salvaje cuando se utiliza eso para otras cosas que nada tienen que ver con Dios, ¿no? Ángela tuvo una experiencia aplicando yoga en un pueblo, un desastre, ¿no? Persecución, pero eso no era Jesús, eso no era Jesús, eso no era nada de eso, eso era un poco locos en nombre de Jesús y con estas cosas persiguiendo a la gente. Entonces, una locura. Dice, yo no estoy hablando acerca de los cristianos, estoy hablando de Jesús, quien ha dado los ideales del cristianismo. Estoy hablando de los principios de Jesús. A ese terreno hay que llevar la discusión, ¿no? Él ha dado algo de conocimiento, pero no conocimiento pleno. Estamos de acuerdo acerca de las fuertes bases del teísmo. Jesús fue crucificado porque dijo, todas las cosas pertenecen a mi Padre. Dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por lo tanto, la base es muy buena. Esto es laudable, pero es solo la primera entrega del concepto teísta. ¿Quién es mi Señor? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Quién soy yo? ¿Qué es mi yo interior y cuál es mi conexión con Él? ¿Cómo puedo yo vivir continuamente en su morada y en su servicio? El concepto que somos hechos de Él, diseñados y destinados para Él, es laudable, pero debe ser aclarado. Debemos obtener la posición más elevada. Todas estas cosas están ausentes en el cristianismo. Es cierto, cristianismo, sigo insistiendo que estamos generalizando. Solo es dado el sacrificio por el Señor y esto es correcto. Es la necesidad básica del alma. Entonces, hasta ahí vamos bien. Pero después de eso, ¿qué se debe lograr? Los cristianos se quedan callados. Es verdad, es verdad. No, no es muy compartido abiertamente eso. Algunos porque no lo conocen y están solamente participando de una institución, y otros porque es tan íntimo y de repente no tienen los medios, ¿sí? Ese diálogo soñado verdaderamente con alguien practicante, yo me lo sueño, pero es difícil de encontrar. En realidad la institución pesa mucho, ¿no? Encontrar a alguien que diga, hay algo que el Vaisnavismo nos puede enseñar a los cristianos en la relación con Dios, difícil, ¿no? Difícil llegar a esa instancia, porque las instituciones pesan mucho. El, el, el cristiano dice otra vez, ellos temen ir más allá de Jesús. Sí, las hermanas dice, sí,
Pero hay tanta gracia, tanto amor en la divinidad, en el hecho de que Dios pueda sentarse sobre nuestro regazo y abrazarlo. En el vaidnavismo, la relación interna se desenvuelve mucho más. Pero si nosotros tememos contrariar las advertencias fundamentales de Jesús, entonces nos volvemos sahayiyas, imitadores. Debemos arriesgarlo todo por nuestro Señor y afirmar nuestra posición en su servicio. Debemos morir para vivir. ¿Y qué es vivir? Tenemos que analizar qué es la vida verdadera. Y sin morir queremos arrastrar a Dios hacia nuestro juego carnal. Entonces nos convertiremos en sahayiyas, en imitacionistas. Entonces hay que separar y entender una vez más. Allá morir para vivir significa, eh, no son mis reglas las que van a funcionar allá. Me despojo de mis ideas y de mis anhelos que estén relacionados con esto y me dejo llevar por el amor. Y allá van a ver las propias lógicas. Eso es lo que hace falta. Y eso en términos grandes, vamos a poner un ejemplo, es muy chévere, que es el mismo ejemplo del lila. Los juegos son reflejos de este mundo, del lila del Supremo, del juego del Supremo. Para tú poder jugar cualquier cosa necesitas morirte, en cierta manera. ¿En qué sentido? Cuando tú vas a jugar parqués, tú dices, ¿cuáles son mis fichas? Las rojas. Entonces tú te mueres, ya no eres las amarillas, no eres las verdes, no eres ni siquiera tú ahí sentado, tú eres las fichas rojas. Si no te mueres y sigues pensando todo el tiempo, esto es un juego, yo no soy las fichas rojas, me da igual que se las coman o no, no juegas nada, no te entretienes nada, porque no te has muerto para encarnar las fichas rojas. Entonces es básicamente así. Pero ahora llevemos esto al todo, ¿no? Nos están pidiendo una cosa, wash, pero tenemos que entender esa dinámica, si no, no pasa nada, ¿cierto? Uno sigue pensando todo el tiempo, no estoy jugando, estoy aquí sentado, no pasa nada. Para ver una película también, si toda la película, entonces estoy aquí sentado, aquí, no me meto en la película, no es nada, estoy aquí sentado. Este es un momento donde todo lo demás deja de existir, todo lo que hay alrededor de la pantalla y tú estás allá por el personaje. Juli, 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 Juli. Que mientras hablabas de morir y esas opciones, me acordé de la clase de filosofía básica de ejercer la libertad y de la paletería, de cuando uno entra a escoger una paleta y cuando uno ejerce como esa libertad, renuncia al resto y es como un brata. No sé si eso tiene que ver también con como con ese compromiso de encarnar o de morir al otro para ejercer el rol. Yes, yes, sí, es ese mismo principio, ese mismo principio. Y es una confianza en que va a estar muy bueno el otro lado, ese es el punto interesante, ¿no? Y eso es lo que al final hace que el sacrificio no sea ningún sacrificio, ¿no? Es morir para vivir, conciencia aunque duela, ¿no? Dice, uy, no, pero, dicen, no, pero no tanto, ¿sí? El agua fría también es un buen ejemplo de eso, ¿no? Meterse al agua, meterse a la piscina, ¿no? Dice, uy, no, secarme, mojarme, pero después en la piscina, wow, qué bueno, algo así, ¿no? Hay que resaltar que el otro lado nos están invitando es al placer, ¿no? Nos están invitando a otra cosa. Y es muy bueno contrastar esto, esas son las famosas modalidades, con las invitaciones del mundo material que parecen tan atractivas y después no va a resultar. No. Entonces, ¿qué son como que, ¿qué es eso? Pero al final sí. Ese es el llamado, ese es el gusto, ese es el testimonio de los Bhakti Yogis, que eso es lo que existe, que eso es lo que hay. Ahora vamos a insistir en que es lento, que es paulatino. En principio ya está, el motor ya está, pero estamos en un camino que es en zigzag, entonces vamos a ir llevándolo. Es muy bello tomarse las cosas, entender esa naturaleza del camino. Entender que no hay que parar, zigzag no significa parar, zigzag no significa devolverse, ¿no? Hay que ir con toda convicción hacia adelante, pero en algún punto hay que hacer un giro hacia la derecha, en zigzag, hacia la izquierda, hay que estarse en eso. Debemos traspasar el umbral dado por Jesús. Él ha declarado morir para vivir. La compañía del Señor es tan valiosa para nosotros que debemos arriesgarlo todo por Él. Este logro material no es nada, todo es veneno. No debemos estar atraídos hacia eso. Está el maestro ahí indicando.
Este logro material no es nada, todo es veneno. No debemos estar atraídos hacia eso. Debemos estar dispuestos a dejarlo todo, todas nuestras expectativas y aspiraciones materiales, incluso nuestro cuerpo, por él. Siempre repetimos, esto suena tan wash, pero es la realidad. Todos deben estar dispuestos a dejar el cuerpo. Ahora, ¿por quién y cómo? Pues bienvenidos al arte de entregar lo que no nos pertenece, lo que de por sí es del tiempo. Dios es grande, pero ¿cuál es su grandeza? ¿Cuál es mi posición? ¿Cómo puedo ocuparme en su servicio las 24 horas al día? Aquí Jesús permanece callado. En esta etapa nosotros no recibimos un programa específico de los cristianos. Así que el Vaisnavismo viene a aliviar nuestro corazón al satisfacer nuestra necesidad interior, cualquiera que sea. Nuestra sed interior será apagada por ti. Tú puedes estar consciente o inconsciente de las muchas demandas dentro de ti, pero ellas alcanzarán plena satisfacción en su forma más hermosa, tan solo allí. No se trata tan solo de que lejos le mostremos a Dios algún saludo reverencial, sino que podemos tenerle fe a Él, debemos tenerle a Él en forma íntima. No se trata solo de forma reverencial lejana. El ideal de una íntima conexión amorosa con Dios ha sido dada por el Vaisnavismo, especialmente por Sri Chaitanya Mahaprabhu, por el Srimad Bhagavatam y en Brindavan, la tierra de Krishna. Son elementos que vamos explorando poco a poco. Chaitanya, Brindavan, las deidades, sus formas. Esa es una invitación a conocerlo personalmente. De eso se trata. El sentimiento de poseer alguna cosa en el mundo material no puede ser un verdadero, es un reflejo pervertido. Pero ese sentimiento debe estar presente en el mundo original. Y de otro modo, ¿cuál es su origen? Entonces aquí decimos, pero tengo estos deseos de amar, de querer, pero ¿a quién? ¿Cómo? Eso tiene su origen, un mundo verdadero. ¿De dónde vienen los diferentes sentimientos de necesidad dentro de nosotros? Ellos deben estar presentes en el mundo causal, porque todo emana de Krishna. Por lo tanto, el deseo de cada átomo de nuestro cuerpo, mente y alma recibirá allí su más grande satisfacción. Esta comprensión es dada por el Vaisnavismo. Por Sri Chaitanya Mahaprabhu, por el Srimad Bhagavatam y por Krishna en el Bhagavad Gita. Repite otra vez el maestro. Entonces dice el cristiano, yo he oído hablar del Bhagavad Gita. ¿Cuál es la historia de su origen? Vamos a terminar con esta pregunta. Si las hermanas dicen, el Bhagavad Gita 4.1.2, Krishna le dice a Arjuna, lo que te estoy diciendo no es nuevo. Yo ya se lo había contado a Surya, el dios del sol, y él se lo confió a Manu, el padre de la humanidad. De esta forma, este conocimiento descendió en sucesión discipular y por la influencia del tiempo se terminó. Otra vez estoy repitiéndote este conocimiento. Pues ahí está parte del diálogo famoso, cita un verso donde Krishna dice esto es una repetición de algo que ya fue dado. Esto hace referencia a Karma Yoga. No te preocupes por el resultado, bueno o malo, cumple con tu deber, así puedes tú obtener la completa paz de la mente. Aquí estamos invitándonos a ser estudiantes. ¿Cuál es el mensaje del Bhagavad Gita? Pregunta el estudiante. Existen diferentes etapas de educación impartidas en el Bhagavad Gita. Bhakti Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga, Astanga Yoga. Muchísimos estratos diferentes del teísmo, pero el teísmo devocional puro comienza donde Krishna dice Sarva Dharma Parityaya. Entonces, como hemos visto en Bhagavad Gita en algunas ocasiones, famoso texto, bello para estudiar, es un gran texto de los yogis, y ahí se aclara entonces que se hablan y se mencionan los diferentes procesos, los argumentos de por qué trabajar, cumplir el deber y después cumplir ese deber, pero desapegadamente, y cultivar el conocimiento y la
meditación interna, las tangas, con unas ciertas posturas, pero llega un punto donde el Bhagavad Gita es un momento central, se vuelve íntimo, devocional, es Sarva Dharma Parityaya, abandona todo tipo de deber, de religión, también traducen Dharma como religión, y tan solo ríndete a mí, ¿sí? Entonces no hagas más cálculos, en un principio sí, a los cálculos, después deja de hacer cálculos, después abandona todas esas ideas de deber, porque todo eso está hecho para desarrollar amor, no porque en sí mismo tenga un fin. Abandona todo, abandona tu conexión con todas las demás actividades, sean religiosas o no, y ríndete a mí por completo. No trates de acosarme con tus súplicas, sino pídeme lo que sea más beneficioso para ti. ¿Y qué haré en tu favor? Ríndete a mí por completo, y yo mismo me entregaré a ti. Es una locura. Que gana uno con rendirse a Dios, es que Dios se rinde a uno. Eso es un giro de la historia bastante particular y hermoso, con muchos más detalles, ¿no? Pero aquí el maestro lo ha mencionado y ¿no? Tenemos que parar un poco, ¿no? Y paramos mucho, se nos va toda la clase en ese concepto, pero no quería dejarlo pasar de largo. Todos estos otros métodos y sus perspectivas son más o menos efectivos y valiosos, pero deséame solo a mí. Esa es tu perspectiva más elevada. Deséame a mí, tenerme a mí, vivir en mí, hacer lo que yo digo, entrar en mi propia familia personal, en mi vida privada. Ese será tu logro más elevado. No desees nada diferente de mí. El estudio comparativo de todas las aspiraciones religiosas mostrará que las necesidades internas más elevadas e íntimas pueden ser satisfechas al entrar en mis relaciones privadas y personales. Pues, Bhakti. Los cristianos pensamos, dice el estudiante, que si nosotros somos sinceros debemos seguir la Biblia. Aceptamos muy literalmente la palabra de Cristo. Sí, las hermanas dice, sí, de acuerdo, perdón, sí, de acuerdo con la capacidad de cada quien, se puede incluir a una persona en una clase particular. Aquí está lo que habíamos hablado, ¿no? Algunos irán al cristianismo y después de vivirlo, si su deseo está aún insatisfecho, ellos buscarán en alguna otra parte, pensando que es Dios. Yo deseo saberlo completamente. A este respecto, yo puedo dar el ejemplo del profesor Nixon en Inglaterra. Esta es una historia muy bonita. La estuvimos rastreando hasta cierto punto de unos artículos, pero no se podían conseguir muchos. La historia de Nixon, muy bella. Él fue a luchar contra Alemania en la Primera Guerra Mundial al lado de los franceses. Cuando volaba sobre las líneas alemanas, su avión fue alcanzado por un proyectil y empezó a caer. Él vio que el avión caería sobre las líneas alemanas. Cuando yo lo conocí aquí en la India, me dijo, en ese momento yo oré, 2 puntos. Si existe algún Dios, dejaré que me salve y prometo que si no muero en esta estrellada, lo buscaré a Él. Dedicaré mi vida entera a su búsqueda. Esa fue la promesa mientras el avión iba cayendo. Si me salva de esta, voy a buscar a Dios con toda mi fuerza y me dedico a ese proceso. El avión se estrelló y cuando el profesor Nixon recobró el conocimiento, se encontró en que estaba detrás de las líneas francesas en un hospital de Francia. En ese momento él pensó, Dios existe, él escuchó mi plegaria. Cuando sanaron sus heridas, se dirigió a Inglaterra para ver a algunos sacerdotes. Deseo buscar a Dios y ocuparme las 24 horas del día en la causa de su servicio. Deseo verlo cara a cara, les dijo. Él vio muchos clérigos e incluso varios obispos y finalmente ellos le aconsejaron, si deseas ver a Dios cara a cara, entonces ve a la India. Nosotros no podemos recomendarte un proceso como ese, pero hemos escuchado que en la India existen yogis que se conectan internamente con el Señor en el corazón. Tú puedes probar suerte allí. Por eso él vino aquí a la India, donde conoció al vicecanciller de la Universidad de Lucknow. Por intermedio de él, el señor Nixon conoció a la esposa del vicecanciller, que era una Gaudiya Vaishnava, una devota de Mahaprabhu. Él estaba tan encantado con sus consejos que él la aceptó como guru.
Finalmente, en Tomo Sánchez, la orden de vida de renunciante y su nombre se cambió por el de Swami Krishna Prema. Él estableció un templo aquí en la India y predicó acerca del Bhagavata Dharma y de Mahaprabhu. Hizo un estudio comparativo de todas las religiones, comenzando con el cristianismo y llegó gradualmente al vaisnavismo, atraído por el regalo de Mahaprabhu. Un erudito alemán dijo también, en todos los conceptos religiosos del mundo, el concepto de 24 horas de compromiso con Dios, esto técnicamente se llama Hasta Kaliya Lila. Hasta Kaliya Lila son los 8 momentos del día en donde uno se conecta con lo que está haciendo Krishna o Mahaprabhu y lo realiza. Entonces ya muy top, pero es un concepto que está hasta Kaliya Lila. Nunca el concepto de compromiso con Dios 24 horas nunca ha sido presentado tan específicamente, pues. Yo he estudiado todas las teologías religiosas, pero ninguna incluso podría concebir las 24 horas al servicio del Señor Supremo. Esto es dado tan solo en el Srimad Bhagavatam. Rupa Goswami ha dado la representación científica de Krishna. Rupa Goswami, otro doctor muy importante, los seguidores de Mahaprabhu. Aquí la Rasambrita Murti, dice Rupa Goswami, es la fuente de todo placer posible, todas las tendencias posibles de la satisfacción que podamos sentir, y aun aquellas que no podemos sentir están presentes en Krishna. Aquí la Rasamrita Murti, la fuente de todos los sabores, de todas las sensaciones. Todas están presentes en Krishna y experimentan su ideal y satisfacción más puro solo con Él. Él es todo complaciente y omnicomprensivo. Cualquier satisfacción que nuestro corazón interno demande puede ser colmado solo por Él. Vamos a dejar ahí por hoy la lectura. Bastante bella. Una idea central importante de completar esas búsquedas específicas y saber que el bailarismo la aporta muy fielmente guardada, muy técnicamente, con muchos medios, a través de estos maestros y maestras. Muy interesante. Yo no recordaba ese detalle de la historia de Nixon, que aceptó una gurina, o no, guru. En realidad, guru es femenino y masculino. Una mujer guru era ahí la esposa del canciller, fue la que la introdujo en el Vaisnavismo. Este es nuestro día de Kasi y de meditación, más contagiándonos con Srila Siddhartha Maharaj. Es muy gran impulso, me invita a uno a saber más cómo hago para ese servicio que sigue. Y entonces los maestros nos contestan, canta mucho, canta y toma mucho prasada. Poco a poco se va a ir revelando todo lo demás. Sí, tenemos muchas tareas.